Dios te bendiga, mi amado hermano. Gracias por sintonizarte con nosotros en nuestro servicio de varones de Roca Eterna. Para mí es un privilegio estar contigo y quisiera invitarte a que hiciéramos una oración para poder meditar en la palabra de Dios, para cómo llegar a ser esos hombres que Dios requiere que seamos para nuestras familias. ¿Me acompañas en esta oración? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo. Que bendiga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra, Dios del cielo. Señor, que aún de esta manera digital, Señor, podamos, Señor, cambiar nuestra forma de ser como hombres. Señor, que nos parezcamos cada día más a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permítenos ser cabezas, Señor, en el nombre de Jesús de nuestro hogar y poder mostrar un mejor camino a nuestras familias. Señor, nos entregamos a ti y te damos gracias, Señor, por un tiempo más, Señor, en nuestro servicio de varones. En Cristo Jesús, toma tú el lugar. Amén, amén y amén. Yo sé que algunos se están burlándose de mí en este momento, pero déjeme poner mi relojito para no ser cargoso. Y es que nuestro apóstol Edwin nos dio el privilegio a mí, como invitado, de traerle un pensamiento a los varones. Y es que, ¿cómo ser mejores hombres? Muchas veces en esta sociedad nos atacan pensamientos con una tendencia un poco psicóloga. Nos hablan del movimiento de las mujeres. Pero yo creo firmemente que para ser mejores cabezas de hogar, para ser mejores hombres, para que nuestro hogar tenga más felicidad, creo que debemos recurrir a la Escritura. Y quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 28, versículo 20. Y dice la Biblia en Proverbios 28, 20, que el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Ahora, yo no me quiero enfocar tanto en la segunda oración, sino me quiero enfocar en el primer pensamiento que escribe el proverbista. El hombre fiel abundará en bendiciones. Y creo que nosotros como varones venimos muchas veces con este estigma. Como dice la Escritura, que fuimos enseñados por la vana manera de vivir de nuestros padres, por una sociedad que vive corrompiéndose. Y la mayoría de veces allá afuera catalogan a un hombre como un hombre que no puede ser fiel. Y es que creo que tú y yo, como varones de Roca Eterna, creo que debemos arrancar ese paradigma, ese estigma, y pedirle al Espíritu Santo que haya en nosotros fidelidad. No solamente, mi amado hermano, una fidelidad conyugal, porque diría alguien, hashtag, eso es hobby, sino que hablamos de una fidelidad que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Déjame decirte que este proverbio nos da una promesa a ti y a mí. ¿Cuál es esa promesa, pastor? La promesa es que si tú y yo aprendemos a ser hombres fieles, entonces tú y yo vamos a estar llenos de bendiciones. Vamos a tener bendición en nuestra familia, bendición en nuestra labor. Vamos a ser bendecidos aún en el ámbito espiritual a la hora de congregarnos. ¿Por qué? Porque hay un rasgo que define, hay un rasgo que marca la diferencia entre los de afuera y nosotros. Y es que nosotros somos hombres fieles. Si algo quiero dejarte bien grabado hoy en tu corazón, es que debemos ser hombres fieles. Así como habla en Proverbios, mi amado hermano, Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así como nosotros anhelamos que nuestras mujeres, nuestras esposas lleguen a ser mujeres virtuosas, tú y yo debemos llegar a esa meta de ser hombres fieles. Pero mi pregunta empieza como estamos charlando de una manera digital. Desde ya te agradezco que me permitas entrar a la privacidad de tu casa y charlando. Y entonces se me vienen varias preguntas a mí. ¿En qué debo ser fiel? ¿Cómo muestro yo la fidelidad? Muchas veces tenemos la equivocación de que mi amor, aquí está el cheque. Y entonces pensamos que con una manutención mostramos fidelidad. Sin embargo, yo vengo hoy
por medio de la Escritura a mostrarte un par de cosas en las que tú y yo debemos aprender a ser fieles para que pueda mostrarse a nuestra familia, para que pueda mostrarse a nuestro alrededor. Y es que la primera característica de fidelidad que me llama mucho la atención está en Efesios capítulo 1, versículo 1. Y mira cómo escribe Pablo esta carta a los Efesios, y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Fíjense a qué grupo le habla el apóstol Pablo: a los santos que están en Éfeso. Déjeme echarle un poquito de salsita picosa. A los justos, a los santos que están en New York, que están en Roca Eterna y que son fieles en Cristo Jesús. Pastor, ¿qué me estás tratando de decir? Ahorita te voy a explicar. Sigamos al versículo 2. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora déjeme plantearlo un poquito, déjeme profundizar un poco, porque lo primero que yo veo como varones de Roca Eterna, como varones seguidores de Cristo, es que debemos aprender a ser fiel con lo santo. Fiel con lo santo. Quiero grabarte eso bien en el corazón. Mira cómo Pablo se refiere a ese grupo en Éfeso. Ahora lo hacemos un poco personal a estos varones poderosos de aquí, de New York, de esta área de Roca Eterna. Debemos aprender a ser fieles con lo santo. Número uno, ¿por qué? Porque cuando somos fieles con lo santo, usted y yo activamos sobre nosotros paz. Y no solo paz, mi amado hermano, de vivir en seguridad, sino esa paz es shalom, es estabilidad, es abundancia, es productividad. Recuérdese que nuestro hogar no debe ser llamada la cueva de los trancazos o la cueva de los tunazos, sino debe ser llamada ciudad de paz. Jerusalén, Jerusalén, ciudad de paz. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces usted y yo, como varones, no le damos la importancia a lo santo. No le damos la importancia a diferenciar entre lo que es, lo que no viene de parte de Dios, y lo que es santo, lo que es inmundo y lo que es santo. Y muchas veces nosotros como varones, porque le estoy hablando a las cabezas, a los hombres de los hogares, a los hombres, a las cabezas paternas de una casa, es que muchas veces usted y yo exigimos santidad en nuestros hogares, cuando usted y yo no podemos ser fieles con lo santo. Oiga, qué tremendo esto. A veces nosotros requerimos que oren nuestras esposas, que nuestros hijos se comporten de una manera o de otra, según nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Y sin embargo, usted y yo, como cabezas, como jefes, muchas veces nos cuesta ser fiel con lo santo. Creo que Dios nos está no sacudiendo un poco, pero nos está haciendo una llamada de atención, porque nosotros somos los que debemos empezar como jefes de hogar a empezar a ser fiel con lo santo, a no mezclar las costumbres del mundo, mi amado hermano, con lo que dice la Escritura. Dios es un Dios santo. Recuérdese lo que dice la Escritura, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Creo que vivimos en tiempos emocionantes, por no decirlo peligrosos e inciertos. Y sin embargo, mi amado, la voz de nuestro amado se escucha ya por las celosías, se escucha que viene. Y usted y yo todavía, como varones, como encargados de una casa, todavía lidiamos con nuestras permisiones.
Todavía lidiamos con, mi amado, es que me da pena decirlo, pero se lo voy a decir, y ya si me cuadra el apóstol, pues me aguanto. A veces nosotros tenemos un estilo de permisión como varones que va en contra de la voluntad de Dios. Lo que nuestra mente piensa, lo que nuestros ojos miran, lo que nuestra boca habla, muchas veces no habla de santidad. Muchas veces no habla de que somos llamados, somos un sacerdocio llamado a la santidad. La primera característica del hombre fiel es que es fiel con lo santo. Y solo ahí me podría quedar a hablarle en qué tenemos que ser fiel con lo santo. Pero quiero seguir, porque este relojito de color verde no se detiene. Gloria a Dios. Fíjese el segundo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Y mire que esta es bien tremenda. Por esta razón os he enviado a Timoteo. Fíjese pues, hay una razón. ¿Cuál es la razón? Que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Aleluya. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia. Ahora me vas a decir, pastor, y ahora, ¿cuál es la segunda característica? Pues la segunda característica que yo veo en este pasaje es que tú y yo debemos aprender a ser fieles como hijos. Muchas veces nosotros no tuvimos la oportunidad, no tuvimos el privilegio de poder honrar a nuestros padres. No te quiero tocar el corazón. Pero nos han enseñado por fundamento apostólico que tenemos un padre en nuestro espíritu, tenemos un padre biológico y también necesitamos un padre en nuestra alma. Y muchas veces, no voy a decir que nos mofamos, sino que muchas veces hablamos de nuestra iglesia, hablamos de lo que Dios hace en la medio de la congregación, pero muy dentro de nuestro ser nos cuesta reconocer paternidad. Y déjame decirte algo, porque la paternidad es muy importante. Déjame decirte que cuando tú y yo no tenemos una figura paterna, abrimos la puerta a la rebeldía, abrimos la puerta a la insujeción. Pastor, ¿por qué me hablas de esto? Te hablo porque dice la Biblia en Proverbios que la tarea de la madre es la enseñanza, pero la tarea de un padre, según Proverbios, es la instrucción. ¿A qué quiero llevarlo? Muchas veces usted y yo como padre lidiamos con la problemática de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, y muchas veces nos sentimos como que no está ese punch. Pero no le hablo de enojo, sino como que usted y yo sentimos que no hay ese reconocimiento, que nuestros hijos no reconocen la autoridad que Dios nos ha dado. Déjeme decirle que muchas veces es porque a nosotros nos cuesta reconocer paternidad en el alma. Nos cuesta reconocer, mi amado hermano, que el hombre que Dios puso en la congregación donde estamos para alabar, para glorificar a Dios, no solo es un pastor, sino ha sido diseñado para ser tu padre. Un padre espiritual que nos forme. Y recuérdate que dice la escritura, esto a mí me emociona, porque dice la escritura en el Salmo 133 que la unción que baja sobre la cabeza desciende a las barbas hasta el borde de las vestiduras. Y yo sé que ese salmo tiene demasiadas aplicaciones e implicaciones, pero viéndolo desde un ángulo varonil, si a ti y a mí nos cuesta sujetarnos a una autoridad espiritual, esa unción empieza a derramarse debajo de nosotros y entonces empezamos a tener conflictos de autoridad en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque no podemos ser fieles como hijos. Ahora me voy a salir un poquito de esto para para que no me congele. No, son mentiras, aquí está bien rico. Pero mire, si algo a mí me preocupa en el corazón, es que
usted y yo hayamos perdido una oportunidad de serle fiel a nuestro Padre por X o por Y razón, y de pronto el precioso Señor Jesús, nuestro Dios, nos da la oportunidad de conocerlo, de reconocerlo como nuestro Salvador, nos lleva a una casa, nos alimenta, nos cambia, nos da una nueva dimensión de vida, nos llama a vivir una vida en abundancia. Y nos pone un hombre, un regalo que viene de parte de Él para que nos pastoree. Y entonces aquí empieza, hermano, el problema. Porque muchas veces agarramos versos sin el contexto para crear solo un pretexto. Pastor, la Biblia dice en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. No, lea bien el contexto. Perdón, como es un discipulado de varones, leamos bien el contexto. Porque el contexto no habla de que nosotros ponemos la confianza en un ministro. Nuestra confianza está plena en Dios. Pero la Biblia dice en Santiago: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, bajo los 5 ministerios, y Él los exaltará a su debido tiempo. Hay una necesidad en nosotros, varón. Te estoy hablando a ti, varón de Roca Eterna. Hay una necesidad de no solo ser congregantes, de no solo ser simpatizantes, de no solo ser ovejas, sino de llegar a ser hijos de una casa. Reconocer paternidad en ese hombre que Dios te puso, en ese vaso, en ese regalo que el Señor puso en esta casa, que es una casa apostólica. ¿Para qué? No para que lo adulemos, no para que lo idolatremos, sino para que aprendamos a ser fieles como hijos. Y yo te aseguro, porque está escrito, que cuando tú y yo empezamos a ser fieles como hijos en una congregación, entonces empiezan a desatarnos este espíritu de enseñanza. ¿Por qué? Porque el que es fiel como hijo, dice primera de Corintios 4:17, al hijo el padre manda a un hijo a que recuerde cuál es la forma de seguirlo a él. ¿No te recuerdas que dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Y dice que nadie llega al Padre si no es por Él. El Hijo tenía bien claro que tenía Padre. Quiero grabarte bien eso en el corazón hoy. Somos hijos de una congregación. Somos hijos de un ministerio. No podemos quedarnos solo en calidad de ovejas. Ay, me gusta esta iglesia, me gusta la alabanza, me gusta cómo está todo. No, no, no. Somos hijos de una casa. Señor, abre la revelación en nuestra mente para poder reconocer a nuestro ministro como un padre. Y entonces yo te aseguro que cuando nosotros empecemos a ser hijos de una congregación, nuestros hijos van a empezar a comportarse como hijos para nosotros. Y así nosotros empezarles a enseñar el camino que lleva a Cristo. ¡Ah! ¡Qué tremendo esto! Pero ahora voy adelante, porque este muchachito, este relojito verde, parece que va a agarrar herencia. Mire lo que dice Mateo 24:45. Cuando usted lo tenga, no sé si me pone un emoji así o me dice amén. Seamos interactivos en el feed. Mateo 24:45 dice de la siguiente manera: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Y fíjese que este versículo me habla a mí que usted y yo debemos aprender a ser fieles como un siervo. Y valga la redundancia, ¿y para qué sirve un siervo? Sirve para servir.
Perdone toda la redundancia que he dado, pero es para que se ría un poco. Usted y yo no hemos sido llamados para que nos sirvan. Dice la Escritura que el mayor lleva las cargas del menor. Jesucristo, en su ministerio como hombre, dejó establecido en la palabra y dijo: yo no vine a ser servido, vine a servir. Y muchas veces, como fuimos enseñados de una manera errónea, pensamos que como nos casamos, como ya empezamos a hacer un hogar, la mujer y los hijos tienen la obligación de servirnos. Y mire que eso es una metodología errónea. No, pastor, pero yo les sirvo a ellos con el cheque. Perdón, pero esa es tu gorda obligación. Si te querías casar, sabías que había que proveer para una casa. Sin embargo, yo aquí veo en Mateo 24 que lo que habla es que un hombre fiel es un hombre que sabe servir, que sabe ser siervo, que entiende de prudencia. Dios anhela servidores, pero no solo servidores en la casa del Señor. No solo servidores, mi amado hermano, así, sino servidores en todo lugar donde tú y yo vayamos. Servidores que aprendan a ser fieles en su casa. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque siervos, gente que sirve, hay muchos, pero siervos fieles hay muy pocos. ¿Cómo denoto eso? Pastor, entonces, ¿qué? ¿Tengo que bajarle la cabeza a mi pastor? No. La fidelidad se muestra en el hogar. Proverbios 28. El hombre fiel abundará en bendiciones. Ahora, ¿por qué te llamo la atención a esto? Porque debemos aprender a cambiar paradigmas en el hogar. Debemos aprender a ser serviciales con la mujer que has escogido. Debemos aprender a ser servidores fieles, siervos fieles en el hogar. Que le echemos la mano a la señora de vez en cuando, sino de cuando en vez. Que ayudemos y seamos serviciales con nuestros hijos. Mira, muchas veces nuestros hijos se ahogan en problemas, se ahogan en situaciones y no hay quien los ayude. ¿Quién podrá ayudarme?, diría el Chapulín Colorado. No, eres tú, padre, eres tú, varón, como un varón fiel que se especializa en el servicio. Yo me atrevo hoy a retarte y decir: empiezas a cambiar tu metodología, tu forma de pensamiento. Viene la renovación de la mente conforme a la palabra y conforme al Espíritu Santo. Y empezamos a cambiar. Ahora me sirven ustedes estoy para servirte. Diría ayer en la iglesia, donde muy amablemente tuve el honor y el privilegio de predicar, le diría: debemos aprender por lo menos a ayudarle a cargar las señoras las bolsas del supermercado, a pasar el tiempo de calidad. No estar ahí aplastadotes viendo la televisión, sino aprender a ser serviciales. Ah, no, pastor, usted se está poniendo muy feíto. No, yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. El hombre fiel sabe ser servicial. El hombre fiel sabe ser un siervo fiel. No solo para que lo vea su autoridad así parado y diga: aquí estoy sirviendo como los demás. No. Sirviendo también en casa. Mi amorcito, hoy te lavo los trastos. Ya sé que usted está poniendo ahí una cruz, un emoji de oh my God, no, por favor. Hey, el hombre fiel es aquel que sirve. El hombre fiel es aquel que sabe que aunque es cabeza, no denigra nada su posición. Que se ponga los guantes del servicio de vez en cuando y ayude a su hogar. Yo no sé si todavía dices gloria a Dios conmigo. Fíjate, Salmo 89:37. Déjame leerte desde el 86. No se lo puse al muchacho, no se lo puse a mi querido Juanca para que lo agarraras en la Biblia y lo leyeras. Pero dice: su descendencia será para siempre. Hay promesa generacional en esto. Y su trono como el sol delante de mí.
Quiero que grabemos esto en nuestra mente. Ahora voy con el versículo 37. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Ahora usted y yo debemos aprender que la cuarta característica que yo veo es que usted y yo debemos aprender a ser fieles como testigos. Fíjese esta promesa que le dan al dulce cantor. Esta promesa hermosa, le dicen: tu familia no se va a perder, tu descendencia será para siempre. Fíjese esta promesa. Más en estos tiempos emocionantes donde tratan de adoctrinar a nuestros hijos en las escuelas a que cambien su fe, a que cambien su forma de pensar que hemos establecido por medio de la palabra, por conceptos erróneos. Mire la promesa: el hombre que es fiel tiene la promesa cuando llega al nivel de ser fiel como testigo. Ahora, ¿qué es un testigo? Es alguien que ha sido partícipe de algo, que lo ha visto y lo promulga. Si no, recuérdese que en un juzgado, en un tribunal, cuando a alguien se le acusa de cometer algo, siempre el juez dice: ¿habrá algún testigo? ¿Qué quiere decir? Yo estuve ahí y lo vi. Y muchas veces nuestra forma de caminar, varón, espero que no te vayas a enojar conmigo por lo que te voy a decir. Muchas veces nuestra forma de caminar no testifica la obra milagrosa y poderosa que Cristo hizo en tu vida y en mi vida. Y entonces es muchas veces bien difícil para un hogar que está siendo atacado por las redes sociales, por las corrientes del mundo, por esta frialdad, por estos ensayos que nos meten, que nos sacan, que nos quitan, que nos ponen. Empieza a gestarse una tibieza, un espíritu de frialdad. Y ahí es cuando tú y yo, como hombres fieles, debemos aprender a saber testificar la poderosa palabra de Dios. ¿Tú sabes quién eres en Dios? Porque aquel que es testigo fiel, aquel que sabe testificar, entonces su forma de gobierno, como dice en el versículo 36, no se cambia. Fíjese lo que dice ahí: su trono como el sol delante de mí. Pero ¿cómo debe ser nuestra forma de gobierno en nuestra casa? Conforme a la Escritura. No una forma de gobierno basado en las permisiones. Ay, pastores que están jovencitos y mire que... No, si aprendemos a ser fieles como hombres. No virtuosos, eso es para la mujer. Debemos aprender a ser fieles. La cuarta cosa en la que debemos aprender a ser es saber a testificar. ¿Tienes identidad? Yo tengo identidad. Somos de Cristo. Y si somos de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni el buen tiempo, ni el mal tiempo, ni la pandemia, ni la no pandemia nos puede detener. ¿Para qué, pastor? Para seguir testificando de aquel que nos amó y nos sacó de tinieblas a su luz admirable. No debemos ser buenos testigos en la iglesia. Ay, yo canto y yo danzo. Pero en la casa, el logro. En la casa, el Shrek. En la casa, aquí se habla: Dios te bendiga, mi amado hermano. Y en nuestra casa, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, debemos aprender a ser testigos de lo que hemos sido hechos partícipes. Pastor, ¿y de qué hemos sido hechos partícipes? Hemos sido hechos partícipes de la poderosa gloria, de la salvación, de la santificación, de la justificación que viene por medio de su Hijo Jesucristo. Mire qué tremendo. Fieles como testigos. La cuarta característica en la que tú y yo debemos aprender a pulir nuestra fidelidad es que debemos testificar del amor de Dios. Testificar. ¿Cómo testificamos? Con nuestra forma de vivir. No sé si está todavía aquí conmigo. No se me vaya a ver el Netflix, ni se me vaya a ver el Prime.
regálame. Me quedan 16 minutos. Y voy rapidol. Y mire lo que dice Nehemías 9, versículo 8. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo. Lotería. Para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra. ¿Por qué? Porque tú eres justo. Ahora hay una promesa para estos hombres fieles que me están escuchando. No sé si usted dice amén, gloria a Dios a eso, pero yo digo amén. Y es que debemos aprender a ser fieles, no cuando nos conviene, no cuando el tiempo es bueno, sino debemos aprender a ser fieles de corazón, porque esta promesa se la dieron a Abraham. Pero ¿qué halló Abraham? ¿Qué halló Abraham en Dios que lo conmovió tanto que su corazón fue fiel a él? Oh, mire, y dice la escritura que usted y yo somos hijos de Abraham. Y entonces se lo voy a poner más durito. Y si realmente tenemos esa descendencia espiritual de ser hijos de Abraham, debemos aprender a hacer las obras. Debemos aprender a hacer el caminar de ese hombre, un hombre lleno de fe que en todo momento le fue fiel a Dios con todo su corazón. No fiel solo de carne, no fiel solo de alma por sentimientos, sino del corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Recuérdese que al salmista David le decía que él era el hombre conforme al corazón del Señor. Ahora, mira esta quinta cosa en la que debemos aprender a ser fiel. No fiel cuando me conviene, no fiel según la circunstancia, sino fiel de todo corazón. ¿Por qué? Porque para los que son fieles de todo corazón, para los que aprenden a ser hombres fieles de corazón, las promesas que Dios nos ha hecho, nos ha prometido, se materializan. ¿Por qué? Porque viene la búsqueda de Dios en su pueblo, en los varones, en las cabezas de hogar, y Él quiere hallar un corazón fiel. Él quiere hallar hombres que no sean fieles solo por lo que Dios nos provee, sino por lo que Dios es para nosotros. Es que hay una gran diferencia para ser fiel cuando todo va bien. O cuando la billetera está llena, cuando nuestros hijos están en la iglesia, cuando todo camina bien. No hay ningún argumento para serle fiel de corazón a Dios. Pero dése cuenta que Abraham, a pesar de cualquier circunstancia, él aprendió a ser fiel en cualquier situación familiar. Y es que si no, aquí me quedo. Cuando atacaron a su sobrino Lot y Dios le dio la victoria, hubo una actuación de seducción que pudo haber tropezado a Abraham. ¿Se acuerda cuando le piden que le den las almas ese rey? ¿Y qué dice él? No. Se le aparece el sacerdote Melquisedec y le da pan, vino y bendición. Y él se activa. ¿Para qué? Para darle el diezmo de todo, fiel en su corazón. Le estoy hablando de situaciones familiares. Aún, mi amado hermano, cuando Sarita a veces con esas instrucciones hace que él tenga un fruto con su criada, de ahí cuando Sara reacciona, él es fiel al corazón de Dios y le dice: mujer, haz lo que te convenga con ella, si es tu esclava. Aún cuando ya tiene al gozo, cuando tiene a Isaac su gozo, el único que tenía, Dios se lo requiere y él sin titubear prepara la leña, al asno, a los ayudantes, a su hijo,
y va a ofrecerlo. Fiel de corazón. Fiel de corazón, no importando la circunstancia. Él aprendió que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Quiero activarte hoy, varón de Roca Eterna. ¿Para qué? Para que seamos fieles de corazón. Fieles de corazón. Fieles no importando la circunstancia, no importando el tiempo en que vivimos, porque sabemos que nuestro Redentor viene y nuestra vida está en sus manos. No solo fiel en tiempo de abundancia, no solamente fiel, mi amado hermano, cuando todo va bien, sino fiel de corazón. Fiel de corazón. Salmo capítulo 78. Ya voy terminando. Salmo 78, versículo 7. Aunque sé que ahí en la producción ahorita se están burlando de mí. Así dice y luego predica 1 hora. No, ya mero voy a terminar la introducción. Salmo 78, 8. Le voy a leer desde el versículo 7. Para que ellos pusieran su confianza en Dios. Se atreve a escribir ahí en el feed: mi confianza está en Dios. Y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde. Generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. La sexta característica, la sexta cosa que yo veo en la que tú y yo debemos aprender a ser fieles, es que debemos ser fieles en el espíritu. Mire cómo va integrándose, porque como somos seres integrales, fieles en el espíritu. ¿Por qué? Porque en este versículo hubo una generación que, a pesar de que vieron las obras poderosas de Dios, que a pesar, mi amado hermano, que vieron milagros, su corazón, su espíritu siempre fue renuente. Siempre se llenó de rebeldía. Y es que, mire, recuérdese que muchas veces la rebeldía es considerado como un pecado de adivinación y de idolatría. Mire qué tremendo esto. Muchas veces nosotros como hombres no practicamos la fidelidad en todas estas características que yo le he hablado. Y entonces suele pasar, escúcheme bien esto, suele pasar que somos una generación que se queda tendida en el desierto. ¿Por qué? Porque tal vez le estoy hablando a una generación que solo es US Citizen, pero tal vez en mi parte, yo soy primera generación de una familia que fue inmigrante. Que según las estadísticas teníamos que habernos quedado en el río Bravo o nos teníamos que haber quedado en el desierto. Y sin embargo, la mano poderosa de Dios nos abrió camino en medio de la maldad, en medio, mi amado hermano, de los accidentes, de la muerte, y nos trajo a esta tierra para conquistarla. Aún sin papeles, nos abrió puertas que nunca imaginamos. Y ver todas esas cosas poderosas que Dios hizo me recuerda la imagen del pueblo del Señor sacado en Egipto. Pero de pronto parecía que no bastó. ¿Por qué? Porque no había fidelidad en su espíritu. Ahora recuérdate que tú y yo como varones tenemos el privilegio, tenemos no solo el privilegio, sino la responsabilidad de guiar una casa, de guiar a una familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y si tú eres soltero y te conectaste, recibe este granito, esta semilla para que te sirva en el futuro. Ser un hombre de la casa no solo es llevar un cheque, no solo es procrear hijos, sino es aprender a enseñar fidelidad integral, fidelidad en el espíritu.
¿Para qué? Para que aun cuando veamos las obras poderosas de Dios y vayamos en el caminar del justo que va como la luz de la aurora, de aumento en aumento en aumento, usted y yo, varón, no nos desviemos y seamos fieles en lo más profundo, fieles en nuestro espíritu y recordar, fue Dios el que nos sacó de tierra de esclavitud. Y eso empieza a trabajar en la siguiente generación para que se recuerden quién es nuestro Dios. Ay, yo digo aleluya, gloria a Dios. Y yo quiero terminar con este versículo. Dice Proverbios 25:13: como frescura de nieve en tiempo de la siega, es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. Ahora, perdónenme, al final de esta, la séptima característica que yo veo es que usted y yo como varón debemos aprender a ser fieles con el mensaje. Y ahora me voy a mover un poquito. Déjeme tomar un traguito de agua. Y déjeme terminar con estos, fieles con el mensaje. Fíjese, ¿por qué, pastor? ¿Por qué me hablas de esto? Porque en Proverbios da una característica de que hay un hijo que se volvió fiel, se volvió un mensajero de lo que había sido enseñado. Y entonces eso le trajo un refrigerio a su Señor. Ahora, perdóname, pero ¿qué te estoy tratando de decir? Tú y yo vivimos en un tiempo donde la doctrina está siendo trastocada, donde lo que fuimos, donde lo que nos enseñaron los apóstoles que desde atrás, que nos precedieron, fueron revelados por el Espíritu Santo. Hoy por hoy ahora hay un sinfín de corrientes erróneas, un sinfín de corrientes, mi amado hermano, que no vale la pena marcarlo en este momento, sino saber que si fuiste engendrado en esta casa, debemos aprender a ser fieles con el mensaje. Pastor, ¿pero qué me estás diciendo? No sé si reconoces paternidad espiritual, pero si la reconoces, te voy a decir, nuestro Padre espiritual sabrá qué decirnos, qué comer, sabrá qué decirnos, a quién mirar. ¿Para qué, pastor? Pero entonces que no se puede ver todo. No vaya a ser que nos empachemos espiritualmente. No vaya a ser que nos confundamos con las permisiones de otro tipo de corriente de doctrina, tratando de imitar costumbres caucásicas. Pues si tú y yo somos hombres de maíz, de frijol. ¿Qué es lo que te quiero tratar de decir hoy? Debemos aprender a ser fieles con la doctrina. Recuérdate que el apóstol Pablo le encargaba la predicación de la sana doctrina. ¿A quién? A hombres fieles. Ahora, creo firmemente, porque estoy finalizando en este minuto que me queda, creo firmemente, varón de Roca Eterna, que nosotros hemos sido llamados no solo a ser un espacio más en una casa, sino hemos sido llamados a ser hombres fieles. ¿Por qué? Porque esta séptima característica es la perfección de la fidelidad. ¿Por qué? Porque entonces guardamos la sana doctrina que se nos ha sido enseñada y empezamos a enseñarla a nuestras generaciones. Empezamos a enseñarla a todo aquel que lo conocemos sin distorsión, sin permisiones, sino tal como está en la Escritura. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo lo creo con todo mi corazón, varón. Pero una cosa es vivir en libertad y otra cosa es tomar el libertinaje como fundamento para nuestra vida cristiana. Lo escribe Pablo y dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica, y de ninguna cosa dejaré dominarme.
Ahora, ¿por qué le digo eso yo? Porque creo que el Señor, creo que los regalos que Dios ha puesto en las casas ebenezeritas, en la casa de Roca Eterna, está buscando Dios hombres fieles que no trastoquen la sana doctrina. Hombres fieles que no cambien su forma de pensar solo porque se acerca el tiempo de ho, 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 feliz Navidad. Uy, peor si la celebra ya. Me metí a camisa de 11 varas. Que porque ahora la moda es que la mujer no use velo. Perdón, hermano, usted y yo no nos podemos basar en modas. Una cosa es que nos vistamos bien bonitos, que Dios nos haya bendecido y con lo que nos dé nuestra billetera podamos vestirnos bien, pero yo le estoy hablando de modas que trastocan la doctrina. Que de pronto, porque como no vemos mucho interés en nuestros hijos, en nuestra esposa, empezamos, vamos a diluir la doctrina. No. Dice la Biblia en Proverbios 28, el hombre fiel abundará en bendiciones. Debemos aprender a tener tú y yo, varón de Roca Eterna, convicción de la doctrina que se nos ha sido enseñado. 7 cosas en las que debemos ser fieles. Fieles con el mensaje, fieles en el espíritu, fieles en el corazón, fieles como testigos, fieles como siervos que saben servir, fieles con lo santo. Y al final aprender a ser fieles como hijos. Ahí donde estás, he predicado 45 minutos. Y mi anhelo es que tú y yo, como varones de Roca Eterna, como hombres encargados de vidas, de casa, aprendamos a ser como el hombre de Proverbios 28. El hombre fiel abundará en bendiciones. Padre, he predicado tu buena palabra, Señor. Te ruego, te pido con todo el corazón que mires nuestro corazón, Señor. Que tú cambies, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Cambies, Señor, toda infidelidad que hay adentro de nuestro corazón y empieces a transformar nuestro ser para ser esos hombres de Proverbios 28, hombres fieles, hombres, mi amado hermano, mi amado Señor, que demuestren que tú nos has cambiado. Yo así sello la palabra, los bendigo, Señor, y te pido que nos cambies de dimensión. En el nombre de Cristo Jesús. Y los varones de Roca Eterna dicen amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, y siempre sintonízate con nosotros por nuestras plataformas digitales. Dios te bendiga.